Tardes, vamos a empezar este último encuentro conversando sobre lo que son los sistemas de producción, que ya es la última fase a las etapas de lo que ustedes observaron desde que empezamos a hablar de la evolución histórica de la administración de operaciones, luego las consecuencias que traía dentro de la calidad, la productividad de cualquier proceso o sistema, y ya hoy entonces vamos a entender qué es un sistema, qué es un sistema de producción, cuáles son sus principales características, elementos y los tipos de sistemas de producción. Para ello, voy a compartir brevemente el aula virtual de forma que podamos entonces entender que vamos a trabajar desde la parte de evaluación y posteriormente ya en lo que va a ser el contexto o el contenido. ¿Bien? Entonces, allí tienen las dos primeras estrategias, que fue la línea de tiempo explicativa y el caso práctico. Para esta unidad número 3 también vamos a generar una actividad tipo taller en la cual cada uno de ustedes va a responder una serie de interrogantes que van desde aspectos conceptuales referidos a los sistemas de producción hasta un mismo caso de estudio de una empresa que se les va a indicar allí para que ustedes determinen qué tipo de producción están utilizando, qué elementos observan dentro del caso de estudio y posteriormente pues dar una propuesta de mejora como futuros magísteres en gerencia estratégica para pues implementar o mejorar estos sistemas de producción. Entonces, tenemos en principio, ¿sí?, un concepto de sistema antes de abordar los sistemas de producción, y es que son un conjunto de procesos que nos van a permitir obtener un resultado determinado. Eso es un sistema, conjunto de procesos que nos permiten determinar un producto o un proceso determinado. Esos procesos que están dentro de los sistemas, hay que tomar en cuenta que son procesos anidados y que son procesos que se deben tomar en cuenta desde un punto de vista cronológico. Por ello, se utilizan dentro de estos procesos ciertos diagramas que nos van a permitir pues tratar de comprender mejor el sistema de producción o el sistema en general. Esos son los diagramas de procesos y los flujogramas. Entonces, teniendo en cuenta que un sistema es ese conjunto de procesos, que dentro de esos procesos hay procedimientos específicos que van a permitir obtener un resultado, pues ya vamos a clasificar los sistemas desde lo general en dos tipos. Un sistema que es el sistema abierto y el sistema cerrado. El sistema abierto es aquel que en su salida tiene interacción con el entorno. Y esa interacción con el entorno nos permite una retroinformación bastante corta y más efectiva, porque podemos ir mejorando y cambiando los procesos en el mismo tiempo. Eso es un sistema abierto. Y ejemplos de sistema abierto, o el mejor ejemplo de un sistema abierto es una empresa o una organización. Todas las empresas son sistemas abiertos, porque tienen las entradas, que son desde el recurso humano, los clientes, el capital, la tecnología, todos los mismos insumos, materiales, materia prima, que necesita y que son necesarios para la siguiente fase del sistema, que son los procesos propiamente. Y ahí ya dependerá los procesos del tipo de empresa. Si es una empresa de servicios, nos iremos hacia la atención al cliente. Si es una empresa de manufactura, pues nos iremos hacia la transformación de esa materia prima. Y por último, entonces viene la salida, que ya es cuando, si es en una atención al cliente, se da la venta del producto o servicio, mientras que en el de manufactura, pues ya es el tangible del producto terminado que va a ir a un almacén y que posteriormente pues se va a distribuir para su venta. Y en esta última etapa, que es la salida, es donde ahí viene la retroinformación. Esa retroinformación se empieza a anidar desde el producto que sale hasta la entrada, empezando a comprobar si los indicadores que nosotros tomamos en cuenta, como por ejemplo de eficiencia, eficacia, efectividad, y dentro de ellos el indicador de calidad que requeríamos, pues cumple al menos un 75%, decimos, bueno, nuestro proceso y sistema está óptimo. Pero de lo contrario, pues hay que mejorar. Nos empezamos a revisar, pues, qué pasó, qué está haciendo que ese porcentaje sea menos del 75% para que desde la entrada podamos mejorar nuevamente el proceso. Eso es un sistema abierto. Mientras que el sistema cerrado, además que tiene esas tres etapas que todo sistema va a tener, de entradas,
procesos y salidas, no hay una interacción con el entorno tan rápida. ¿Ok? El ejemplo más común puede ser una pequeña máquina cafetera. Si nosotros llegamos a una panadería y vemos la panadería como un todo, ahí es un sistema abierto. Cuando ya vamos a hacer la solicitud, por ejemplo, de un café en esa panadería, pues podemos tener los dos mismos sistemas dentro de esa solicitud. Si el café lo prepara eh, la persona que nos atiende, ¿sí? Y la preparación que lo hace es manual, porque la persona va desde moler el café, preparar, hervir el agua y todo ese proceso, ahí se genera un sistema abierto, porque el cliente va a poder decirle a esa persona si quiere que le agregue un poco más de café, si quiere más azúcar, menos azúcar, si quiere agregar cualquier otro elemento a su producto. Entonces, eso se hace inmediato, se logra y se transforma. Pero si esa persona solicita un café que lo va a producir una máquina de café, entonces ahí es un sistema cerrado, porque efectivamente yo no le puedo decir a la máquina y no puedo pretender que la máquina me entienda en el momento como quiero específicamente las características. Allí solamente hundimos el botón y la máquina pues nos prepara el café tal cual como lo dice en sus instrucciones. ¿Verdad? Entonces no podríamos mejorar y decir, bueno, vamos a agregarle, después de que me sirvió el café, vamos a agregar más azúcar o vamos a agregar más café. No puedo hacer esa interacción con la máquina, por lo tanto se considera un sistema cerrado. ¿Ok? Porque hay una entrada, por supuesto, se generan unos procesos internos en la máquina y sale el café, que es el producto, pero no hay una interacción o retroinformación inmediata en ese proceso. Entendiendo esto, entonces podemos hablar de los sistemas ya de producción, que es básicamente ese conjunto de procesos que se necesitan, pero para producir un producto o servicio. Y sus elementos van relacionados claramente a los de un sistema. Sus elementos tienen entradas, tienen procesos y tienen la salida. Y de allí los sistemas de producción pueden también estar híbridos desde lo que es un sistema abierto o un sistema cerrado, dependiendo del tipo de empresa y de la capacidad tecnológica también que tenga la empresa. Bien, en cuanto a lo que es la tipología de los sistemas de producción, que podamos entender un conjunto de, por ejemplo, características que ustedes quisieran observar dentro de un proceso de producción, pues hay que entender que primero los sistemas de producción se van a encargar de transformar insumos en productos. Esa es la primera característica de un sistema de producción. Tenemos un conjunto de insumos o materias primas que son necesarios y este sistema se va a encargar de transformarlo para crear un producto final. Lo segundo es que, como veíamos, pues la producción netamente pasa a ser o forma parte de la organización. Tiene que encontrarse en el organigrama o en la estructura organizacional de mi empresa. Si nosotros observamos una empresa y dentro de su estructura no hay un departamento de producción, pues claramente eso nos indica que la empresa no se dedica a la producción y que dentro de esa empresa pues no es necesario un sistema de producción propiamente, sino a lo mejor se va a ir hacia la parte de atención al cliente de servicios. Eso no lo va a decir esa segunda característica. La tercera es que hay que entender que el sistema de producción no funciona de forma aislada de todos los sistemas de mi organización. Porque si nos vamos nada más desde las entradas, tengo que anidarme al departamento de mercadeo, tengo que escuchar y solicitar al mismo departamento administrativo o financiero que tenga la empresa, tengo que ayudarme de compras y del mismo departamento de ventas. Toda la información que esos departamentos me puedan suministrar va a ser muy necesaria para la entrada de mi sistema de producción. Por eso, pues no es aislado, no es simplemente que el proceso y yo como gerente de producción o como jefe de producción o algunos son gerentes de planta, pues entonces tomo las decisiones de manera autónoma y no consulto a los demás departamentos. No es así. Los sistemas de producción tienen que ir desde una línea de beneficio integral hacia la organización y para ello hay que solicitar una diferente información a cada uno de los departamentos que se vean involucrados dentro de mi sistema. Luego podemos encontrar los elementos de un sistema de producción. Propiamente, los elementos que tiene un sistema de producción pues van dentro de esas etapas.
Vimos que en las entradas podemos tener un primer elemento que es indispensable y que todo proceso productivo tiene, como son los insumos. ¿Y qué son los insumos? Esos requerimientos adicionales que tiene la materia prima para llegar a ser un producto terminado. Eso es un insumo. Y se diferencia específicamente de la materia prima por eso, porque es añadido. Son elementos adicionales que se agregan a la materia prima para crear un producto. Mientras que la materia prima, que también es uno de los elementos de un sistema de producción, ya es ese material, recurso, que es indispensable para que se genere el proceso productivo. Es la base fundamental de mi producto. Y repito, de allí se agregarán una serie de insumos para que tenga las características ideales. Eso lo podemos ver en cualquier ejemplo de un proceso de producción. Hasta cuando nosotros en nuestra casa preparamos una torta, allí se puede generar un pequeño proceso de producción porque vemos la harina como nuestra materia prima y todos los demás ingredientes que se agregan a la harina para crear la torta, pues se van a reconocer como un insumo. Eso es básicamente el primer elemento. Dentro de estos insumos es importante tomar en cuenta lo que es procesos de métodos de trabajo que se encarga la ingeniería de métodos, de estudiar todos estos procesos y métodos internos de trabajo, cómo se va a manipular esos insumos, la cantidad de insumos que necesito, hacer el presupuesto de compra de esos insumos y de allí traspasar los costos que tienen esos insumos a contabilidad y finanzas para determinar una estructura de costos que permita entonces indicar el precio de venta de ese producto. Otro de los elementos que tenemos allí está el proceso de conversión, o ya propiamente pues el proceso de producción. Dentro de este proceso de producción lo que se generan es líneas de procesos o de subprocesos, dependiendo de la complejidad, para empezar a trabajar todos estos insumos, materias primas y requerimientos y generar un proceso de transformación propiamente. Dentro de esta etapa o elemento, pues es importante entender primero lo que es pues la planificación y control de la producción, que va desde la misma compra de materia prima, que no nos vayamos a quedar sin materia prima, sin insumos, lo que es el almacenamiento y el mismo despacho de esos materiales, que el almacenamiento sea el adecuado y acorde para cada uno de esos insumos y materia prima, sobre todo si estamos trabajando con aspectos o alimentos, ¿sí? Que son productos perecederos, pues es muy delicado tener todas las condiciones de higiene y inocuidad para poder entonces prever que ese producto salga con los estándares de calidad deseados. ¿Ok? Luego de eso, también hay que tomar en cuenta la parte del control de calidad, como es la inspección de las piezas de cada una de las máquinas, de los elementos en general que se van a utilizar, si son herramientas, todo eso hay que inspeccionarlo. Y luego propiamente se pueden hacer algunas pruebas de control de calidad en el inicio de ese proceso, en el intermedio y al final. Esto nos garantiza que no perdamos tanto tiempo en sacar o desechar los desperdicios o productos que no están cumpliendo los estándares de calidad en estas etapas. Porque si solo lo hiciéramos al final, entonces ya vamos a perder tiempo, tiempo desde el inicio, tiempo de la máquina, tiempo en mano de obra o en horas hombre y costos adicionales a ese proceso para que al final logremos decir, no, este producto no sirvió, entonces hay que desecharlo. Eso no es lo ideal, sino desde el inicio medir, muy bien, esto cumple los estándares iniciales, arranca el proceso. En la mitad empezar a hacer ciertas pruebas de temperatura, de textura, de sabor, y de allí ir entonces observando si vamos bien o pues ya hay que empezar a desechar ciertos productos. Si vamos bien, continuar el proceso y al final pues hacemos nuevamente una última revisión y verificación para que ya el producto pueda salir al mercado. Y luego, la última elemento, pues ya es el producto final, producto terminado, y aquí simplemente, pues hablamos de piezas o partes terminadas o los diferentes despachos que se le puedan crear al cliente. Importante aquí, sobre todo, indispensable es el proceso de almacenamiento de ese producto, cómo se va a hacer. Y por eso en el diseño de la planta industrial se toma en cuenta la manipulación y manejo de los materiales que debemos utilizar en este mismo proceso. Recuerden que ahí podemos hablar de los montacargas, ¿ok? Como elemento, cómo calcular
esa capacidad que pueda tener un montacargas y en función de eso la cantidad de montacargas que necesito, las paletas y las dimensiones de las paletas que pueden ser para trasladar o transportar esos productos terminados y propiamente el diseño del almacén y qué tipo de almacenamiento vamos a trabajar en nuestra empresa. Eso por allí. Y luego, pues vamos a hablar sobre los tipos de sistemas de producción. Uno de ellos, el primero, es un proceso de producción por pedidos. ¿Ok? Este, pues, se aplica o se debe aplicar cuando el producto no tiene una rotación tan elevada y también cuando los costos de producción tienden a ser muy elevados. Es decir, que no me permite estar produciendo constantemente si no tengo una certeza de que el producto va a salir a la venta y que propiamente mi mercado pues lo va a comprar. Ese es este primero. ¿Y cómo se hace? Pues en este caso el departamento de marketing o ventas genera una solicitud, un pedido que se puede hacer en un formato libre, un formato que define la organización o la empresa y también el canal de comunicación se define dentro de la empresa y con esa orden pues llega a la planta o a producción y el jefe de producción determina, bueno, me pidieron 500 piezas de estas, 300 piezas de estas y empieza a armar el proceso para que se produzca, pero se empieza a cumplir es por lotes o pedidos. ¿Ok? Ese es el primer tipo de sistema de producción. Si no existe un pedido, pues no se va a dar ese proceso. No se cumple el proceso, la empresa no empieza a encender máquinas, a hacer puesta a punto, a llevar a cabo todos los requerimientos necesarios para la producción de ese producto. Por eso es importante que dentro de este proceso tomemos en cuenta que necesitamos operadores altamente calificados. ¿Por qué altamente calificados? Porque los pedidos pueden tener ciertas especificaciones muy particulares del cliente. Entonces no podemos empezar a improvisar dentro de mi sistema de producción, a crear, no, pero es que yo no sé hacer el producto de esta manera o me lo pidieron de color rojo y no tengo la capacidad para generar un producto de color rojo. Entonces, por eso es importante que si vamos a implementar este tipo de sistema, contemos con operarios altamente calificados. Importante que se aplique para gran variedad de productos, pero con poco volumen de venta. Esa es otra característica de este sistema de producción, que nosotros podemos tener gran variedad de productos, pero que cada uno de esos productos tenga bajo volumen de venta. Así, será recomendable también aplicar un sistema de producción por pedido. Lo otro es que hay que tomar en cuenta que en este sistema vamos a tener un gran inventario de materiales, herramientas y piezas por la diversidad de productos que vamos a ofrecer. Y pues que es importante o esencial tener una planificación detallada de cada uno de los requerimientos, ¿ok? De cada uno de esos productos, ¿para qué? Para nosotros generar un control de la producción más adecuado. Y por la misma situación de que si tenemos 10 tipos de productos, para cada uno de esos productos, pues hay requerimientos distintos que tenemos que pasar a compras y que ellos se encarguen de hacer la solicitud de compra de cada uno de esos materiales para tener en nuestro almacén de insumos y de materia prima. El segundo se habla de producción por lotes. En esta producción por lotes, pues ya básicamente es no hay una diversidad de productos y no hay que esperar que el cliente nos haga una solicitud, pero siempre van a salir una cantidad fija de piezas o de productos, por eso es por lote. Nosotros podemos trabajar el sistema de producción por un lote de 100 piezas, entonces siempre, cada vez que termine mi proceso, van a salir 100 piezas. Si nosotros logramos tener 5 lotes en un día, pues sabemos que se generan 500 piezas diarias y de esa manera puedo empezar a proyectar si voy a cubrir mi demanda o no, ¿ok? O al contrario, si tengo una sobreproducción y empiezo a generar allí, es un costo de inventario adicional y a perder, pues entonces dinero, porque voy a tener productos de más en almacén. Y lo mismo que hablábamos hace rato, si es un producto perecedero, es mucho más delicado tenerlo allí porque hay fechas de vencimiento. Esa es la producción por lote. ¿Qué se recomienda o qué características tiene esto? Bueno, que la planta y la maquinaria tienden a ser más flexibles porque yo controlo con mayor detenimiento cada cuánto se genera un lote o los costos necesarios para un lote de producción, ¿ok? Importante que los tiempos de producción tienden a ser más cortos y mucho más fijos porque ya tengo precisamente un estándar y sé cada cuánto va a salir
X cantidad de piezas. El tercer sistema es un sistema de producción en masa. Este sistema de producción en masa también se conoce como un proceso de producción continuo. El proceso de producción continuo, pues básicamente es aquel que no se detiene, que siempre va a estar produciendo una cantidad N de productos que puede variar. Que, por ejemplo, hoy podemos tener 10 piezas, el día de mañana solo se fabricaron 15, pasado mañana 12, pero el proceso es continuo. Todo el tiempo vamos a tener jornadas de trabajo que están produciendo. Y básicamente, lo ideal en este sistema de producción es que la planta no se detenga. Eso es lo ideal. Lo ideal es trabajar con una capacidad de trabajo como la capacidad pico o máxima que tenga mi planta para que de esa manera pues las máquinas no se detengan. Lo que hacemos es rotar el personal y crear diferentes turnos de trabajo. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de las empresas petroleras que trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año porque no pueden parar sus plantas de extracción el petróleo porque termina siendo mucho más costoso detener todas esas máquinas y volver a iniciar al día siguiente. Entonces, ellas trabajan de forma continua y repito, lo que hacen es tener, por ejemplo, 3 turnos de trabajo de 8 horas cada turno. Eso en este caso del sistema o de producción continua. ¿Qué es lo importante entender aquí en esta etapa del proceso o los diferentes procesos de producción? Que ninguno es mejor que otro, ¿ok? Todos y cada uno de ellos tienen sus ventajas, sus desventajas, y que lo importante es entender el mercado, que es el que solicita la demanda de mi producto, y en función de las características propiamente y del comportamiento que va a tener mi mercado, es que yo tomo la decisión de cuál es el mejor sistema de producción o cuál es el sistema de producción que mejor se adapta a mis necesidades, en función de tecnología, recurso humano, recursos financieros y, por supuesto, el mismo sistema organizacional y filosofía organizacional que tiene mi empresa. Entonces, bueno, con esto damos por terminada la disertación. El día de hoy van a encontrar en el aula virtual la actividad que es una estrategia tipo taller. Y pues cualquier duda estamos atentos y estoy a la hora.